El cáncer es la segunda causa más frecuente de muerte en Estados Unidos. A continuación, les resumiré las características fundamentales y comunes de los cánceres. Para empezar, el cáncer es un trastorno genético causado por mutaciones en el ADN. La mayor parte de estas mutaciones patógenas se inducen por una exposición a mutágenos o se producen de forma espontánea por el envejecimiento. Las alteraciones genéticas en las células cancerosas son hereditarias, pasando a las células hijas durante la división celular. En consecuencia de esto, las células que presentan dichas alteraciones van a sufrir lo que se conoce como selección darwiniana. Las células que tienen mutaciones que les dotan de una ventaja de crecimiento o supervivencia van a vencer en competencia a las células vecinas, y es por esto que se convierten en la población dominante. Cuando un tumor inicia, estas ventajas selectivas se transfieren a una sola célula y en consecuencia todos los tumores van a ser clonales, es decir, que la descendencia va a derivar de una sola célula. Las mutaciones y alteraciones epigenéticas van a dotar a las células cancerosas de una serie de propiedades que se van a llamar de forma colectiva características del cáncer. Estas propiedades producen los fenotipos celulares que van a determinar la evolución natural de los cánceres y su respuesta a distintos tratamientos. La palabra neoplasia significa nuevo crecimiento. Todas las neoplasias van a depender de un huésped para su nutrición e irrigación. En el lenguaje médico, una neoplasia también se puede llamar tumor, y el estudio de los tumores es la oncología. Vamos a tener dos tipos de tumores, los tumores benignos y los tumores malignos. Un tumor es benigno cuando sus características macroscópicas y microscópicas se pueden considerar relativamente inocentes. Esto va a hacer pensar que el tumor está localizado y podrá ser extirpado mediante cirugía local. Y un tumor se va a considerar maligno cuando se aplica a una neoplasia. Esto va a implicar que la lesión pueda infiltrar y destruir estructuras adyacentes y diseminarse a lugares alejados, lo que se conoce como metástasis, para así ocasionar muerte. Por lo general, los tumores benignos van a recibir su nombre añadiendo el sufijo -oma al tipo celular del cual se originan. Por ejemplo, los tumores benignos originados en el tejido fibroso se van a llamar fibromas y un tumor cartilaginoso benigno se va a llamar condroma. El término adenoma por lo general se aplica a las neoplasias epiteliales que crean estructuras parecidas a glándulas y también a neoplasias epiteliales benignas derivadas del epitelio glandular y las cuales van a carecer de un patrón glandular de crecimiento. Los papilomas son neoplasias epiteliales benignas, las cuales van a crecer en cualquier superficie y van a producir frondas digitiformes macroscópicas o microscópicas. Un pólipo es una masa que protruye por encima de la mucosa, como puede ocurrir en el intestino, y formar una estructura macroscópicamente visible. Aunque por lo general el término pólipo es utilizado para los tumores benignos, algunos tumores malignos también pueden crecer formando un pólipo. Pero también existen pólipos, como por ejemplo los pólipos nasales, que no son neoplásicos, sino de tipo inflamatorio. En esta imagen se puede observar un pólipo de colon, el cual está unido a la mucosa por un pedúnculo bien definido. Las neoplasias malignas que se originan en los tejidos mesenquimatosos o sus derivados se llaman sarcomas. Los sarcomas reciben su nombre según el tipo de célula que los compone. Por eso, una neoplasia maligna constituida por células de aspecto adiposo se llama liposarcoma y una
que está constituida por células de aspecto condroide, se conoce como condrosarcoma. Las neoplasias malignas que se originan en las células mesenquimatosas de la sangre van a recibir el nombre de leucemias o linfomas. Y las neoplasias igualmente malignas que se originan en las células epiteliales se llaman carcinomas. Esto independientemente del tejido de origen. Por lo tanto, las neoplasias malignas originadas en el epitelio tubular renal, la piel y el revestimiento intestinal, todas se van a considerar como un carcinoma. A pesar de esto, los carcinomas se pueden subdividir. Los carcinomas que crecen formando un patrón glandular se llaman adenocarcinomas, mientras que los que forman células escamosas se llaman carcinomas epidermoides. En algunos casos, los cuales son muy poco frecuentes, las células sufren una diferenciación divergente, lo cual genera los llamados tumores mixtos. Los tumores mixtos tienen un origen monoclonal, pero la célula progenitora tiene la capacidad de diferenciarse a más de una estirpe. El mejor ejemplo para estos casos es el tumor mixto de la glándula salival. En esta imagen se puede observar un tumor mixto de la glándula parótida. Se observan pequeños nidos de células epiteliales y estroma mixoide que forma cartílago y hueso. Hay tres características fundamentales, las cuales nos van a permitir distinguir a la mayor parte de los tumores, tanto benignos como malignos. La primera de ellas es la diferenciación, la cual hace referencia al grado de parecido entre las neoplasias y las células parenquimatosas en que se originan tanto funcional como morfológicamente. En los tumores benignos bien diferenciados, las mitosis suelen ser poco frecuentes y normales. Se denominan anaplásicos los tumores que van a estar constituidos por células indiferenciadas. La anaplasia es un rasgo que indica que un tumor es maligno. Anaplasia significa formación retrógrada. Esto hace sentido a la desdiferenciación o pérdida de la diferenciación estructural y funcional de las células normales. Las células anaplásicas tienen las siguientes características morfológicas. Pleomorfismo. Esto quiere decir que tienen variabilidad de tamaño y forma. Alteraciones nucleares, en las que incluyen hipercromatismo extremo, variabilidad del tamaño y forma de los núcleos, o presencia de nucleolos únicos o múltiples anormalmente prominentes. También se pueden llegar a formar células gigantes tumorales. Estas células son mucho más grandes que sus células vecinas y pueden llegar a tener un núcleo enorme o varios núcleos. Otra de las características de la anaplasia son las llamadas mitosis atípicas, las cuales pueden llegar a ser muy numerosas. En la imagen de la izquierda se puede observar un carcinoma epidermoide bien diferenciado de la piel. Las células tumorales muestran un parecido con las células escamosas normales. Presentan puentes intercelulares y nidos de queratina. Y en la imagen de la derecha se aprecia un tumor maligno pleomorfo. Se puede ver la variabilidad del tamaño de las células y los núcleos, el hipercromatismo nuclear y la presencia de células tumorales gigantes. El crecimiento de los cánceres se asocia a una infiltración, invasión y destrucción progresiva de los tejidos circundantes, mientras que la mayor parte de los tumores benignos crecen como masas cohesivas expansivas, las cuales se quedan localizadas en el lugar donde se originan. Dicha encapsulación genera un plano tisular que convierte al tumor en una lesión delimitada, móvil y fácil de extirpar mediante enucleación quirúrgica. Junto con la aparición de metástasis, la capacidad de infiltrar es el rasgo con el que mejor se diferencia el cáncer de los tumores benignos. La metástasis se define como la diseminación de un tumor
a lugares que están físicamente separados del tumor primario. Esto permite clasificar a un tumor como maligno. La capacidad de invasión de los cánceres les permite entrar en los vasos sanguíneos, linfáticos y cavidades corporales y así poder diseminarse. Por lo general, cuanto más grande y anaplásica es la neoplasia primaria, más probable será que metastatice. Existen 3 distintos mecanismos por los cuales las neoplasias malignas se pueden diseminar. La diseminación por siembra, ya sea de las cavidades corporales o hematógena, ocurre cuando las neoplasias invaden una cavidad corporal natural. Esta vía de diseminación se puede encontrar especialmente en los cánceres de ovario, que suelen recubrir de forma extensa la superficie peritoneal. La diseminación linfática es más típica de los carcinomas, mientras que la siembra hematógena es la más frecuente en los sarcomas. El ganglio linfático, centinela, es el primer ganglio que recibe la linfa de un tumor primario. Este ganglio linfático se puede identificar mediante la inyección de contraste azul o marcadores radiomarcados en la proximidad del tumor primario. Las biopsias del ganglio centinela permiten determinar el grado de diseminación del tumor y se usan para planificar el tratamiento.